Me corresponde la tarea, la verdad que también muy grata, de presentar al conferenciante de esta primera sesión, Teodoro Longlós, al que nos conocimos ya hace bastantes años, y a los dos nos ha unido el interés por el articulismo y por la columna literaria, aunque es curioso porque sin conocernos, luego estaba revisando la cronología. Los dos publicamos un libro sobre la columna como género, en mi caso, sobre el articulismo de opinión en el suyo, que las dos cosas van unidas, ¿no? Exactamente el mismo año. Y en fin, fue una coincidencia, no sé cómo decirlo, ¿no?, inesperada, porque yo había empezado a trabajar sobre la columna en un contexto de estudio de los géneros, porque apenas se le prestaba atención. Y justo a partir de ese momento, cuando aparecieron estos dos libros, la columna ha sido uno de los géneros sobre los que más se ha escrito en el ámbito del periodismo, la columna literaria, el articulismo de opinión, ¿no? Teodoro publicó un libro, que os decía, en 1996, el Artículo de Opinión, que es un libro de referencia. Me parece que él combina, creo que puedo decirlo así, ¿no?, que es quizá de los estudiosos españoles que mejor conozca el articulismo, tanto desde el punto de vista de su historia como desde el punto de vista conceptual, como, y esto es interesante porque añade un matiz, ¿no?, que es como columnista. De hecho, desde 1996, mejor, desde antes ya, y sigue todavía, es articulista diario primero en el Diario Sur, Grupo Vocento. También es editorialista de ese grupo desde 1996, cuando tiene una trayectoria como periodista y como columnista prolongada. Él es profesor titular de comunicación en la Universidad de Málaga, tiene una gran trayectoria investigadora también, es director de la Cátedra Manuel Alcántara, secretario académico de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Fundación Manuel Alcántara. Es coautor de múltiples informes anuales del estado de la información y el sistema de medios, yo creo que desde 1997. Ha participado en distintos proyectos nacionales e internacionales de investigación, como InfoEuropa o el portal infoamerica.org. Ha sido analista de flujos para la Asociación de Periodistas Europeos con motivo de los foros euro-latinoamericanos de la comunicación ante las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado. Bien, la verdad es que podría seguir porque tiene un currículum extenso, ya digo, tanto de la actividad académica, investigadora, como profesional del periodismo, como ensayista también. Ha publicado divulgación histórica, ecológica y filológica. Y también obra literaria y una antología de artículos que es Camino del Sur, publicado en el 2006. Y sin más os dejo con Teodoro Longlós. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Fernando. Me temo que más que un largo currículum lo que empiezo a tener es una larga vida y al final es inevitable. Bueno, ante todo, de verdad, gracias. Me siento muy honrado y sobre todo muy contento de estar hoy aquí. Siempre es un gran motivo hablar de aquellos temas que intelectualmente, académicamente te resultan apasionantes, y por tanto la invitación de la Universidad San Jorge, de la Facultad de Comunicación y del Grupo de Investigación Periodismo y Literatura evidentemente es muy satisfactoria para mí, y les agradezco a todos la invitación, la oportunidad de compartir con ellos estas jornadas. Pero lo es muy particularmente con este grupo de investigación, porque en efecto, como recordaba Fernando López Pan, no es solamente un asunto en el que llevemos muchos años reflexionando y trabajando, sino además es la oportunidad de reencontrarse con el propio Fernando, pero en particular con los investigadores principales de este grupo, con Jorge Rodríguez, con María Angulo, investigadores a los que, además de admirar muy seriamente, les tengo un sincero afecto, y por tanto es una oportunidad estupenda también de conocer al resto de investigadores del grupo, a los que desde hoy también consideraré con la misma simpatía, porque, ya digo, cuando el afecto y la admiración se reúnen,
realmente las cosas suelen funcionar muy bien. Así que es un gran placer. Bueno, la sesión de hoy, yo creo que lo ha explicado el profesor Rodríguez con suficiente claridad, pero me gustaría matizar en algo la intervención que yo voy a tener para abrir la jornada. El columnismo del siglo XXI, el columnismo literario del siglo XXI es el paraguas, es la referencia. Él decía que hablaré de periodismo de opinión, sombras y luces. Bueno, el sombras y luces cambiando digamos, la forma tradicional de hablar de luces y sombras de cualquier cosa, solo tiene un sentido cronológico. Primero hablaré de las sombras, luego de las luces. Es verdad que las sombras son muy notorias, pero creo que son más significativas también las luces. Yo creo que es una intervención muy abierta, va a tener dos partes muy diferenciadas con esas sombras y luces, y creo que da lugar a un debate interesante. En primer lugar, me gustaría empezar aclarando que nos reúne aquí el periodismo literario, y que hablar de periodismo literario en España normalmente es hablar de periodismo de opinión, lo cual tiene o nos proporciona un background de gran atractivo, de gran riqueza, pero nos habla de una patología que hay en España, porque el periodismo literario debería de reunirnos también para hablar de reportajes, para hablar de crónicas, para hablar de grandes entrevistas, géneros que en España tienen una limitación considerablemente notoria, y diría que incluso patológica, pero de esto habrá tiempo para hablar. La prensa española ha retrocedido, yo creo que ha retrocedido muy apreciablemente en las dos últimas décadas, alejándose de la matriz mercantil característica del periodismo del siglo XX, del periodismo caracterizado por los contenidos informativos que requerían una gran independencia, la independencia como condición, evidentemente, y frente a ese periodismo característico del siglo XX de matriz mercantil, creo que la prensa española ha dado un paso atrás significativo hacia el modelo de prensa de opinión, el periodismo de matriz orgánica, de matriz ideológica, característico del siglo XIX. Digo, ha retrocedido intencionadamente. Es decir, creo que se trata realmente de un retroceso. Y ese retroceso, cronológicamente, nos devuelve casi al capítulo previo a la transición a la democracia, a los años 70. Realmente, en los años 70, a final de los años 70 y principios de los años 80, en el periodismo español se produce un fenómeno interesante. Después del franquismo aparecen nuevos periódicos que cambian el kiosco, que cambian el paisaje periodístico, en particular el diario El País, que inmediatamente se convierte en una extraordinaria referencia. No es el único periódico. En la década siguiente todavía desaparecerán y aparecerán nuevos diarios, algunos muy interesantes, pero en particular el País y Diario 16 de inmediato cambian el paisaje periodístico español. El País es un diario que aparece con la voluntad decidida desde el primer momento de identificarse con el modelo de la prensa, de la gran prensa internacional de referencia, de la prensa de inducción rectora. Es decir, frente a la prensa tradicional que se había hecho en España y que en el franquismo realmente adquiere una identidad muy ideológicamente muy notoria, como es evidente, el País propone, sobre la referencia del New York Times fundamentalmente, de la gran prensa de inducción rectora, insisto, propone un modelo distinto. Y es interesante porque en un periódico nuevo que acaba de aparecer, que se incorpora al negocio de la prensa, en muy pocos años adquiere un reconocimiento extraordinario, reconocimiento que fundamentalmente le viene de los informes de la prensa de élite, los informes internacionales que hace el investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, John Merrill, que en su célebre catálogo de la prensa internacional de referencia incluye al País entre los 10 grandes periódicos del mundo. Es una cuestión interesante, es decir, en un país con muy poca tradición de prensa, con muy poca lectura de prensa y desde luego sin tradición de prensa informativa, un periódico nuevo se incorpora
como gran marca de referencia ese listado en el que están pues el New York Times, el Washington Post, la Neue Zürcher Zeitung, el Asahi Shimbun de Japón, Le Monde, The Independent, los grandes periódicos mundiales. Es lo que algún investigador ha denominado la paradoja de Merrill, ¿no? Es decir, esta evidente y sorprendente situación en la cual un país sin tradición de prensa informativa y en buena medida con una limitación en el sector de la prensa importante, colocaba uno de sus periódicos en el gran Olimpo, en el podium de la mejor prensa mundial. Eso rompe ese fenómeno, la aparición de la prensa informativa, de periódicos de voluntad informativa, rompía una inercia que en el franquismo había sido, decía hace un momento, notoria y previsiblemente muy intenso. Es decir, en el franquismo la prensa de opinión reverdece con una extraordinaria fuerza, entre otras cosas porque evidentemente no se pretendía tener ninguna pluralidad informativa, ninguna libertad periodística, sino que la llamada prensa del movimiento no dejaba de ser más que una correa de transmisión, un aparato de propaganda vinculado al partido único, al movimiento nacional, que servía de soporte para esos diarios. Eso es lo que convierte en extraordinario el fenómeno de la transición, es decir, que en un país con una inercia poderosísima de 2 siglos, porque realmente la prensa orgánica, como han estudiado la profesora María Angulo de una manera muy brillante, desde finales del siglo XVIII, pero particularmente a partir el Cádiz de las Cortes y el entorno de la Guerra de la Independencia y la vuelta de Fernando VII, en ese momento se empieza a fraguar un tipo de periodismo en España con una serie de claves que se van a mantener a lo largo del tiempo y que incluso en los periodos en los que ya se puede hablar de periodismo informativo todavía tiene ciclos o periodos de fuerte polarización, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en aquellas divisiones entre germanófilos y aliadófilos, o en los años 30, como sin duda sabéis por las asignaturas de historia del periodismo, donde la polarización adquiere una violencia muy, muy notoria, ¿no? Así que realmente la tradición del periodismo español había sido esencialmente doctrinal. Cuando pensamos en la historia del periodismo español, en la tradición, en el ADN, en el genoma, ¿no?, del periodismo español, pensamos en un periodismo esencialmente de ideológico, de matriz ideológica y de fuerte instinto de confrontación, es decir, desde menos en la Guerra de la Independencia, porque entonces en torno al semanario patriótico se aglutina más bien un sentimiento nacional muy interesante, pero a partir de la multitud de diarios que aparecen en Cádiz de 1810, 1812, todos aquellos periódicos ya incorporan claramente en su ADN el cromosoma de la confrontación doctrinal, ¿no? Y si pensamos en el periodismo de estos 2 siglos, realmente el periodismo español es interesante. Cuando estudias el 19, en menor medida, pero también el 20, los estudiamos como pequeños ciclos históricos, ¿no? Es decir, el trienio liberal, el decenio absolutista, la regencia de María Cristina, de Espartero, la vuelta de Isabel II, la primera república, la restauración. Lo estudiamos por ciclos y vemos que son ciclos en los que los periódicos normalmente desaparecen, aparecen otros nuevos. Es decir, no son diarios de una gran trayectoria, sino más bien son exponentes de aquello que se llamó el periodismo, el parlamento de papel, donde la confrontación de ideas se resuelve en buena medida en los periódicos. Les decía que justamente esto es lo que me parece que hace extraordinario el fenómeno de la transición. De repente empiezan a desaparecer las cabeceras del franquismo, el Alcázar, Arriba, en ese proceso de finales de los 70, comienzo de los 80, el diario ya tarda algunos años más, pero en definitiva es una agonía
que se prolonga por determinadas circunstancias una década, y en cambio empiezan a aparecer una serie de revistas periodísticas bastante interesantes, ¿no? Había algunos antecedentes en el franquismo, como Triunfo, como Cuadernos para el Diálogo, que eran revistas de ideas muy poderosas, pero revistas más bien, igual que pasaba con los periódicos, con El País, que les decía, revistas de carácter informativo, ¿no? Cambio 16, Tiempo, Panorama, Tribuna, empiezan a aparecer en el kiosco numerosas revistas informativas, inspiradas por los grandes modelos internacionales del gran periodismo informativo, como ocurría igualmente con El País, ¿no? Es decir, con la referencia de Time o de Newsweek de la referencia anglosajona, o revistas europeas como Der Spiegel, Le Nouvel Observateur y otras que animan esos proyectos periodísticos. Y lo significativo es que 2 décadas después todo eso ha desaparecido. Todas esas revistas tan interesantes que aparecen entre los 70 y el comienzo de los 80 desaparecen por completo. Hoy se conserva alguna agónicamente como soporte publicitario y por algunas estrategias editoriales, pero en términos generales han desaparecido. Y aquellos periódicos que apuntaban, aquel periodismo que apuntaba una línea de gran interés, una gran línea informativa de gran interés, ha ido perdiendo evidentemente casi toda su fuerza. Lo que nos deja, me parece, ante la evidencia de que el periodismo informativo en España tiene una limitación muy potente. Es decir, realmente la fuerza del periodismo de opinión, de la prensa de opinión, ha terminado por arrollar la oportunidad, las esperanzas y las ilusiones con las que se vio aquel fenómeno, ¿no? Es decir, nos encontramos con que la derecha, aprovechando un periodo, un ciclo de mayor moderación en ABC, aparece La Razón, un periódico más periódico de ultraderecha quizás, o de una derecha más acentuada, e incluso ya como diario extrasistémico, me parece, aparece también La Gaceta, ¿no? Es un periódico de ultraderecha o ultraconservador. Y en la izquierda, frente al perfil más moderado del País, aparece el Diario Público, que evidentemente tiene también un perfil más extremado, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que nuestro mercado periodístico vuelve a definirse por una serie de etiquetas ideológicas. Muy claramente, es decir, la posición que ocupan los periódicos ante el público, la posición con la que adoptan, digamos, un rol frente al lector, frente a la sociedad, es de perfil nuevamente ideológico. Es más, hablando con algún director de periódicos, en concreto con el director de Las Provincias en Valencia, un buen amigo, le decía: oye, observo que tenéis un sesgo creciente muy conservador, es un periódico, como han sido tradicionalmente los grandes periódicos de provincia, muy horizontal, muy abierto ideológicamente, y sin embargo observo que hay una tendencia conservadora apreciable. Me dice: nos ha obligado La Gaceta. La Gaceta ha llegado, ha irrumpido con un discurso ideológico que ha seducido a toda una parte de nuestra clientela, y esto nos está obligando a movernos. Es decir, los periódicos van redefiniendo sus posiciones en función de ese carácter ideológico con el que se establece la competencia entre ellos. Mi tesis, la idea con la que yo analizo este fenómeno, es la de la realimentación con el sistema político. Entiendo que la transición a la democracia fue un contexto excepcional, que ese contexto excepcional vino dado en buena medida por una voluntad de reconciliación nacional frente a lo que había sido esa tradición muy polarizada de las dos Españas, de confrontación ideológica. Realmente hay un momento en el que la voluntad que se observa en los representantes políticos, en los partidos e incluso en los medios, es la de cicatrizar, contribuir a normalizar, a sosegar a la sociedad española. Y creo que a medida que fue desapareciendo el espíritu de la transición, fue desapareciendo la oportunidad del gran periodismo informativo en España. Yo creo que la reaparición lamentable, para mí, desde luego, de la reaparición otra vez de este espíritu de confrontación, de choque de las dos Españas, de choque ideológico, de acentuación de la derecha y la izquierda excluyentes,
creo que ha contribuido a matar la experiencia ilusionante del periodismo informativo y a hacer reaparecer el periodismo de opinión, la prensa ideológica, de matriz ideológica, como estamos observando, ¿no? Y más que, de hecho, más allá en el sistema de medios, en el mapa mediático europeo que describen Hallin y Mancini, que seguramente conoceréis, en el sistema liberal anglosajón, el sistema institucional centroeuropeo y nórdico y el sistema polarizado de la desregulación en el sur de Europa, el caso español, más que el italiano, y desde luego más que el de otros países, pero incluso más que el italiano, que ya es muy apreciable, en el caso español es claramente un periodismo de trincheras. Es decir, estamos viendo a los medios confrontar, servir de primera línea de confrontación de los partidos políticos. Este es un fenómeno que se observa en el plano ideológico, yo creo que con bastante claridad, y que se ha acentuado mucho también en estos últimos años como consecuencia de la crisis económica. Es decir, los medios han ido perdiendo potencia financiera, potencia económica, la crisis ha lastrado al sector de una manera brutal y eso ha hecho que los periódicos, los medios, tengan una mayor dependencia de la publicidad institucional, de las administraciones e instituciones públicas, de los gobiernos. Los gobiernos, además, en España, lo cual también es bastante patológico, de una manera graciable, discrecional, son los que dan las licencias para operar en frecuencia modulada o para operar en televisión digital terrestre, y en definitiva los medios sienten que dependen de las decisiones políticas y por tanto se pliegan, actúan mucho en función de esas decisiones políticas, ¿no? Es curioso porque la magnífica ley de publicidad institucional que se hace en España en el año 2005, que se ha citado muchas veces como una ley muy interesante, sin embargo es vulnerada de manera sistemática. El Tribunal de Cuentas observa, como tantas veces ocurre en España, que unas muy buenas intenciones en un texto legal quedan en papel mojado y realmente es vulnerado de manera sistemática, lo cual ha hecho evidentemente minar la confianza, minar las expectativas en la independencia, en el valor, digamos, de los medios como instrumento al servicio de la sociedad, y ha devaluado la credibilidad de los medios, como se observa en todos los estudios secuenciales que se han publicado, por ejemplo, por la Asociación de la Prensa de Madrid en los últimos años, ¿no? Es curioso, la última encuesta que hicimos en el año 2008, en nuestro grupo de investigación, que está publicada, recogida también en el libro negro del profesor Díaz Nosti, la serie histórica de encuestas que venimos haciendo a los directores, desde el año 95 les vamos preguntando a los directores de todos los periódicos españoles qué es lo que más les influye, lo que más les condiciona a la hora de decidir sus contenidos. En la última, el 85% de los directores confirma que lo que más les influye son las presiones de las instituciones públicas, de las administraciones, de los gobiernos. Es decir, la presión política, por primera vez en 15 años, supera la idea del servicio al ciudadano como factor a la hora de decidir los contenidos. Es un dato de extraordinaria importancia, ¿no?, que nos acerca a lo que el lector en las encuestas intuye. Los lectores confirman que sienten que los medios y el poder político actúan de consumo, tienen estrategias comunes, intereses comunes que alejan a los medios del ciudadano, que debería ser su aliado natural, y por tanto, en lugar de la alianza con la sociedad, los medios derivan a una alianza con el poder político, ¿no? Y el hecho de que se observe a los medios someter su línea editorial a las estrategias políticas, que tiene mucho que ver con ese renacimiento estelar de la prensa ideológica, de la prensa de opinión, es un factor que no podemos perder de vista, que acentúa esa involución a la que me refería anteriormente, ¿no? Y es interesante cuando se observa la prensa española, salvo el diario El País, que conserva todavía una decisión estratégica que adoptó en los años 70, y es que el periódico se abriera por la sección de Internacional. Sabéis que la manera de organizar las secciones del periódico, como todo en un periódico, es un mensaje que se le manda a los lectores. Evidentemente, si tú abres con la sección de Internacional, le estás diciendo al lector: lo primero para nosotros es Internacional. En la gran prensa de referencia es un mensaje bastante coherente y bastante previsible. Pero el resto de prensa, especialmente, claro, la gran prensa conservadora, el resto de grandes diarios en España, abren todos con la sección de opinión. Es decir, realmente la opinión
es lo que venden, es la referencia con la que se relacionan con el lector, ¿no? Claro, en este sentido hemos visto, después de esos años 70 y 80, con cierto paréntesis, donde incluso lo más significativo que se publica en los periódicos no es por primera vez una columna de opinión, sino unas crónicas. Para mí, la sección de Francisco Umbral en los 80, Splin de Madrid y Diario de un Snob, ambas secciones de crónica, me parece que fueron en ese momento lo más significativo. El país incluso militantemente se negaba a publicar columnas de opinión, trataba de establecer una frontera con esa tradición y cambiar el periodismo. Bueno, esto evidentemente con el fenómeno que les cuento y que ustedes conocen perfectamente, nos encontramos con los columnistas resurgiendo como las estrellas del negocio, ¿no? Es decir, el star system del periodismo español son los columnistas. Es un caso excepcional. En otros países son los reporteros o, en según qué cultura periodística, como en América Latina, los cronistas. Y los grandes entrevistadores, uno de los géneros que tiene más potencia en la historia del periodismo. Y sin embargo, en España nadie te cita un reportero, un entrevistador o un cronista. Si preguntas por las estrellas del periodismo, siempre te citarán columnistas. Es una singularidad. Y que, por cierto, singularidad que se ha acentuado con el negocio de la tertulia radiofónica, es decir, de los altavoces para la opinión. Es curioso, en una investigación que dirigí yo sobre las tertulias, bueno, sucintamente selecciono 3 o 4 datos por comentarlos, ¿no? Realmente las tertulias no están concebidas para, como cabe pensar, por el propio concepto de tertulia, para que haya una diversidad de ideas, una confrontación dialéctica, ¿no? de ideas diferentes, sino todo lo contrario, son utilizados como soportes de enfatización ideológica. Es decir, salvo Radio Nacional, que por norma, y otros medios públicos, que por norma tienen que tener un reparto equitativo entre participantes de izquierda y de derecha, entre voces favorables o contrarias al gobierno central. En otros medios, cito la SER y la COPE, el 90% de los contertulios están alineados con un solo punto de vista. Por tanto, no son tertulias, evidentemente, son reuniones para enfatizar un punto de vista, ¿no? El nivel de polarización aproximadamente de 8 sobre 10, es un nivel altísimo, es decir, ni siquiera se trata de voces moderadas o muy moderadas, sino que tomando un concepto que vi utilizado hace algunos años, realmente funcionan a modo de tan tribal, ¿no? Es decir, realmente es la llamada de la tribu, la convocatoria ideológica a mantenerse firme en una determinada posición. Bueno, ocurre lo mismo en televisión, a pesar de las suspicacias, ¿no? de las sospechas que siempre hay sobre los medios públicos en España, los medios públicos demuestran un mayor equilibrio, una mayor pluralidad considerablemente que las trincheras, ¿no? Que tertulizan las agendas. Una de las cosas que observamos en aquella investigación fue, por cierto, en ese atrincheramiento ideológico, que los conductores, a menudo, los presentadores, conductores del programa, no permiten la excesiva moderación, ¿no? La matización, sino que cuando alguien parece que se desvía del mensaje que se quiere ofrecer, lo reconducen inmediatamente. Es decir, la función del conductor parece que es, oye, no perdamos el discurso que estamos para mantener. Bueno, les decía que hablaría de sombras y luces. Yo creo que las sombras en el periodismo, en la prensa de opinión, son las que les he descrito. Me parecen unas sombras inquietantes y muy considerables para cualquiera que reflexione sobre el periodismo, sobre la comunicación, pero también hay luces, y evidentemente las luces en esa enorme tradición de prensa de opinión, de periodismo de opinión en España, las luces son la gran tradición literaria que nos ha legado, ¿no? Es decir, esa genealogía formidable que podemos rastrear pues desde Larra, al que se considera el padre fundador, evidentemente con antecedentes, pero el padre fundador del articulismo, y que, bueno, en cualquiera haría su propia selección. La profesora Angulo y yo sabemos lo difícil que es seleccionar unos pocos nombres. Siempre hay alguien que te reprochará que no estuviera alguno, que sí estuviera otro, pero en general,
pues, hombre, Pedro Antonio de Alarcón, Mariano de Cavia, los nombres del 98, Josep Pla, Camba, Ruano, Alcántara, Umbral, Vicent, en fin, realmente es una tradición literaria verdaderamente extraordinaria frente a las reticencias que durante mucho tiempo ha habido y que estudió formidablemente el profesor Jorge Rodríguez, con los debates de la academia. Es decir, académicamente el rechazo que ha habido siempre al periodismo, la literatura ha terminado aceptando que parte de la mejor literatura que se ha publicado en España en los 2 últimos siglos es literatura publicada en los periódicos, pero no literatura como se hacía al principio en el folletón, literatura, cuentos o relatos o escenas, estampas o poemas, sino textos periodísticos de carácter literario, columnas. La columna, además, creo que en su resurgimiento sí tiene un factor positivo. Les he hablado antes de lo sombrío de esa transición o de ese retorno al periodismo de opinión, a la prensa de opinión, pero creo que tiene un factor positivo. La columna es vista dentro de ese periodismo cada vez más identificado con la política, con el poder político. La columna se ve ahora como un espacio de mayor independencia, es decir, el columnista es alguien que al menos se representa a sí mismo, representa la posición propia frente a la realidad, y eso le ha conferido un nuevo atractivo, ¿no? Es algo que cambia en algún sentido la gran tradición, es decir, que a lo largo del XIX el columnista fue siempre, a veces, la voz única de un periódico, y en todo caso era el articulista, era alguien que servía, que ponía letra a la posición ideológica del grupo que patrocinaba, fuera un partido político o un grupo de interés que patrocinaba los periódicos, y frente a esa gran tradición creo que el columnista ahora ha adquirido una imagen de mayor independencia, de mayor credibilidad frente a la posición general de los periódicos. A partir de el modelo de aquellos años a los que hacía referencia, y que en Larra resulta muy evidente que es el columnista como alguien con voluntad de estilo, ¿no? Por supuesto, la tradición del articulismo, la gran tradición del articulismo, del columnismo en España, está vinculada a lo que Clarín llamó ingeniosamente la ley del garbanzo, es decir, la necesidad que tenían los escritores de ingresar algún dinero. Y por tanto los escritores se acercan a los periódicos buscando un sustento. Pero esos escritores, que como ya desde Larra dice aquello de escribir en Madrid, escribir en España se podía extender perfectamente, es llorar, esos escritores en un principio tienen una cierta mala conciencia, ¿no? Muy evidente. Gómez de la Serna se justifica en Automoribundia, se justifica diciendo, bueno, no, yo escribo artículos por necesidad, es un estado de necesidad, no porque crea en el artículo, ¿no? Maeztu en sus cartas dice, no, esto de escribir artículo me está matando, literalmente. Unamuno se lamenta de tener que escribir a veces más de 7 artículos a la semana, hay momentos en los que escribe 35, 40 artículos al mes. Tienen una mala conciencia, ¿no? Está muy bien en la correspondencia de Azaña y Pérez de Ayala, los reproches de Azaña y la manera en que Pérez de Ayala asume que realmente escribir en los periódicos es una necesidad que lleva a malgastar el talento, malgastarlo, como decía Venceslao Fernández Flórez, a cucharadas, día a día, en cada articulito era una cucharada de talento que perdías, ¿no? Que se echaba a perder. González Ruano, esa cierta mala conciencia, ese cierto malestar de los escritores los resume diciendo que nosotros no somos escritores de periódicos, somos escritores en periódico. Es decir, estamos aquí para ganar dinero, pero somos escritores, no gente del periodismo. Es decir, realmente la columna tiene algunas condiciones singulares a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que en el siglo XXI nos encontramos con que es el género de mayor éxito, como decíamos hace un momento, ¿no? Es decir, el star system del periodismo español son los columnistas, la columna sigue siendo considerada la fórmula más atractiva para los lectores, y la tradición se ha reconvertido muy bien. Probablemente es verdad que en parte porque es un género con muy buena resistencia al cambio de paradigma tecnológico, es decir, la columna se adapta muy bien a los blogs y probablemente incluso estamos viendo
cómo se va reduciendo todavía más la extensión de la columna para llegar a las aplicaciones móviles y bueno, realmente la columna resiste muy bien, ¿no? Es un género en el que aquellas estupendas 6 propuestas para el milenio que hacía Italo Calvino, que solo llegó a dictar 5 conferencias de las 6 que tenía previsto, definiendo cuál sería desde su punto de vista la forma de escribir en el siglo XXI, Calvino desarrolló la idea de la levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. Realmente las 5 encajan muy bien y definen muy bien la columna literaria, ¿no? La columna periodística literaria. Es una casualidad, Calvino iba a desarrollar como 6ª idea la consistencia. La consistencia nos hubiera estropeado el argumento, porque el columnismo no se caracteriza por la consistencia, pero nunca llegó a escribir en qué sentido se refería a la consistencia. Pero levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad define muy bien la columna. Y sin embargo, que es algo de lo que hemos tenido ocasión de hablar, reflexionar y escribir en los últimos años, la columna siempre ha sido un género incómodo, que la tradición literaria, pero también la tradición periodística e incluso la tradición profesional del periodismo se ha sentido mal con la columna. Para los profesionales, las columnas son literatura y por tanto lo desdeñaban como un invitado al periodismo. Para el mundo académico, la Real Academia podría ser la principal representación, la columna era menor, era una cosa menor. Para los propios escritores, les decía hace un momento lo de Ruano, se consideraban escritores que circunstancialmente estaban en el periódico, pero no creían especialmente en el género. Es curioso que lo literario haya sido precisamente lo que ha estado en el centro de la polémica. Es decir, lo literario, que era a su vez el factor clave, el factor de éxito de la columna, es que era columna literaria, que estaba escrita prodigiosamente por grandes escritores que eran capaces de trascender con mucho. Antes hablaba de la voluntad de Estilo de Larra de trascender al texto de circunstancias para hacer un texto de potencia intemporal, a pesar de la genética común, del enriquecimiento mutuo, como dice Ángeles Zamagil, a pesar de ello, lo literario es lo que más polémica ha suscitado, ¿no? Esa idea de que periodismo en sentido estricto solo es información de actualidad, y por tanto lo literario es una invasión, hay un intrusismo en el periodismo, bajo la idea final de que si es literatura no es periodismo. Claro que si la idea es que si es literatura no es periodismo, yo la compro. Efectivamente, si es literatura no es periodismo. Eso hace que, aunque haya escritores como Manuel Rivas, ¿no?, que dice un periodista es siempre un escritor, como hablábamos anoche, ¿no? Es decir, otra cosa es que tu voluntad de estilo te lleve a ser un escritor moderadamente creativo o extraordinariamente creativo, ¿no? Pero siempre sería un escritor. Otros autores como Arcadi Espada o como Ignacio Carrión en Cruzando el Danubio, de manera muy gruesa, ¿no?, hablan de que cuando el periodismo y la literatura se cruzan, se genera un hermafroditismo pervertido, ¿no? Ese rechazo a la idea de que la literatura en el periodismo está detrás de este debate. Podría parecer una cuestión insoluble, pero yo creo que es una cuestión esencialmente mal planteada. Ciertamente, el periodismo está sometido a la realidad, pero la pregunta es si estar sometido a la realidad excluye lo literario. Yo creo que esto parte del error de confundir, un error muy común, de confundir literatura y literario. Ciertamente el periodismo no es literatura, pero lo literario es solo una cuestión de competencia expresiva. Es decir, la escritura literaria es cuando alguien es capaz de utilizar una serie de recursos que hacen que lo que escribe se aleje del grado cero y adquiera una cierto nivel de creatividad, mayor o menor en función de su competencia. Por tanto, se puede escribir literariamente sin estar haciendo literatura. Yo creo, como Steiner, que literatura y periodismo son fenómenos completamente distintos. En la medida en que la literatura está ontológicamente liberada de responsabilidad, la literatura puede inventar, puede hacer ficción sin límites, y el periodismo en ninguna medida debería hacer ficción. Es decir, está inevitablemente unida, sometida a la realidad. Y por tanto, literatura y periodismo son necesariamente incompatibles, pero no
periodístico y literario, que es una simple cuestión de escritura. Decía Jacobson que la primacía de la función poética no elimina la función referencial. El periodismo está sometido a la función referencial. El periodismo tiene que contar la realidad, tiene que construir un relato real. Ahora bien, construir un relato real, la función referencial no elimina, no es incompatible con la función poética. La función poética es algo que está al servicio de la mayor eficacia del relato periodístico. Lo literario puede dar fuerza al articulismo, al texto periodístico. Bueno, creo que voy agotando el tiempo previsto. La idea que yo les quería reflejar es que en el éxito de la columna hay dos factores que son muy importantes. Uno, ambos factores, por cierto, son los que defendimos en aquel año 97 el profesor López Panilló, cada uno en su libro. Él se centró en el etos del autor y yo en el ornatus como factor retórico de éxito. El etos del autor, estoy completamente de acuerdo en que es un factor fundamental, la continuidad, el prestigio, ¿no?, del autor como un elemento de éxito de la columna, pero yo creo que también lo literario, pensando que el texto no se puede perder de vista. El texto, parafraseando a Buffon aquello del estilo es el autor, el texto es el autor, ¿no? Y la retórica clásica y la retórica contemporánea han entendido que dentro de los tres aspectos que son fundamentales en la potencia persuasiva de un texto, la comprensibilidad intelectual, la concordancia y la modulación formal, que la modulación formal es un factor absolutamente determinante para el éxito. Permítanme citarles a Lausberg. El ornatus, la creatividad literaria, es la virtud más codiciada por ser la más brillante y la más efectista. Rebasa la corrección elocutiva y la comprensibilidad intelectual. El ornatus engendra delectatio y por tanto sirve a la causa, a lo aptum. En la medida en que tú sientes placer al leer una columna, la columna comunica mejor, conecta mejor y probablemente persuade más. Un discurso galano lo recibe el público con gusto, con abierta atención. Es más, presta crédito con facilidad al contenido del discurso y se deja arrebatar por él, ¿no? Bueno, es evidente que salto todo esto. Es evidente que la elocutio, que la expresión, que el estilo intelectualmente interesante e ingenioso funciona mejor. Y por tanto, la literatura en la tradición española ha tenido dos factores claves, me parece. El primero fue sortear largos periodos de falta de libertad. Es decir, en un tiempo en que se consolida el periodismo informativo y de análisis en otros países, especialmente en el entorno anglosajón irradiante, creo que ahí el periodismo español sufre restricciones y se ve obligado, como ya ocurría con Larra, a utilizar la literatura como paráfrasis para sortear la incapacidad de poder hacer información o análisis abiertos. Y la segunda, que la literatura, esa gran tradición literaria, ha permitido que la columna se convirtiera en el género referencial, en el género predilecto del público. La amenidad obtiene el consenso del público, como dice Umberto Eco, ¿no? Por supuesto, el contenido, si no hay contenido en un texto, no hay texto, pero toda la fuerza del texto deriva del estilo que posee, ¿no? Y por tanto, como conclusión, yo creo que estamos ante un amenazante retorno a la prensa de opinión. Hay un abuso del periodismo de opinión en España, pero a la vez hay una riquísima tradición que le da fuerza al periodismo español, que es el periodismo literario, y el gran laboratorio en la tradición española ha sido, perdonen que el final haya sido un tanto precipitado y haya tenido que fragmentar las ideas para cumplir más casi con el horario, pero creo que está en la columna literaria, ¿no?, que es el gran laboratorio en el que, por tanto, centramos nuestras investigaciones y la reflexión de hoy. Es todo, muchas gracias. Y pues abrimos el turno de preguntas, de cuestiones. Empezamos en la mesa con Rosana y Pilar. Si tenéis alguna pregunta. Sí, por supuesto. Acércate.
Pues tengo el gusto, me parece que no se me oye muy bien. Tengo el gusto de empezar yo, así que... Ahora sí, ahora me parece que sí. Bueno, como hemos cambiado un poco la estructura y hemos hablado más bien de las sombras que de las luces, muchos autores consideran que tras la muerte de Umbral, de alguna manera, se había perdido ese grado de opinión que facilitaban las columnas. Entonces, me gustaría saber si usted está de acuerdo, si no quedan más opciones tan válidas como era el caso de Umbral y cómo está la situación actual. Pues yo creo que la desaparición de Umbral coincide con un fenómeno que es el que me parece realmente responsable del cambio al que se refiere, y es que la prensa de papel pierde su papel hegemónico. Es decir, la prensa de papel hace unos años era verdaderamente el punto de referencia en el que todo el mundo se miraba, ¿no? Y por tanto los columnistas eran mucho más reconocibles. Ahora la mayoría de lectores, generacionalmente, el público que tenemos aquí, el público de estudiantes, no consume prensa de papel, consume prensa digital. Ahí las columnas tienen un protagonismo más diluido, menos visible. Y este es un cambio, me parece muy interesante, porque seguramente ha difuminado el papel estelar que tenían algunos columnistas en la última página o en la tercera página del periódico, donde claramente aparecían, ¿no?, como subidos en una peana, como esos grandes oradores del Speak Corner de Londres, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre ahora es que el columnismo está un poco más diluido, pero yo creo que hay figuras como Manuel Llavois o como Gistau o como Ignacio Camacho. Quiero decir, creo que hay escritores verdaderamente interesantes en los periódicos y no creo que la tradición del columnismo decaiga. Es más, creo que es muy interesante lo que está pasando con los blogs y con otros soportes que amplían el valor de la columna. Lo que es posible es que difícilmente reaparezca un Umbral, porque cuando había 4 o 5 grandes periódicos en el kiosco, en esos 4 o 5 grandes periódicos, los 3 o 4 o 5 grandes columnistas pues eran figuras muy estelares, y hoy en un escenario mucho más abierto, mucho más fluido, como es el entorno digital, pues el protagonismo se reparte, se fragmenta, ¿no? Así que es posible que no tengamos nuevamente o fácilmente, desde luego, otra vez un escritor como Umbral, en mucho mayor medida González Ruano, por ejemplo, el González Ruano de los años 50, es un fenómeno extraordinario, y algunos otros en décadas anteriores. Es posible que eso difícilmente se repita. Una pregunta para permitirle a mi compañera. Al hilo de lo que usted comenta de esta digitalización, podemos decir, del periodismo de opinión, la idea que se tiene normalmente cuando se lee una columna, bueno, pues parece que gusta leerla en el periódico calentito, recién salido de las editoriales. ¿Usted considera que este periodismo de opinión va a trascender igual que ha trascendido en la prensa escrita, por así decirlo? Sí, estoy absolutamente persuadido. Lo que ocurre es que nosotros generacionalmente somos lo que se llama emigrantes o inmigrantes digitales, ¿no? Es decir, nosotros pasamos del mundo analógico al mundo digital y estamos, como todo inmigrante, arrastra unas ideas, unas costumbres, unos valores, unos recuerdos que nos atan en parte a nuestro pasado, y no podemos desembarazarnos de lo que ha representado la prensa de papel culturalmente para nosotros. Nuestra generación todavía nos sigue gustando mucho el desayuno con el papel efectivamente calentito, como decías, tan calentito al menos como el pan en las manos, ¿no? El olor del papel es un olor importante, pero eso para nosotros porque somos emigrantes, pero para los nativos digitales ese fenómeno no se producirá porque no han conocido lo anterior y por tanto convivirán con toda naturalidad con los nuevos soportes y se familiarizarán con los nuevos columnistas en esos soportes sin que se produzca ninguna distorsión, me parece. Muchas gracias, Teodoro. Siento haber llegado tarde, ya te he pedido disculpas anteriormente. Quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay un perfil específico para la columna digital? ¿El escritor, el columnista digital es diferente? ¿Debería ser diferente?
Bueno, si aceptamos la vieja idea McLuhaniana de que el medio es el mensaje, debería ser diferente. Es decir, hay una retórica apropiada para cada soporte, para cada extensión y para cada recepción, que me parece una parte fundamental del hecho comunicativo, la forma de recibir el mensaje, y estoy por tanto convencido de que sí, de que las columnas se están haciendo algo más breves y están adoptando algunos recursos de la horizontalidad, de la ruptura de la secuencialidad característica del mundo digital, que van a enriquecer también las columnas. Es decir, las columnas ahora como nichos capaces de albergar comunicación y sobre todo muchos columnistas se citan a sí mismos, es decir, convierten su texto, claro, convierten su texto en un depósito también de otras columnas que te permiten ver qué pensaba, qué publicó hace una semana o 10 días o un mes sobre el mismo tema sin necesidad de incluirlo en el texto. Realmente, claro que observamos que la retórica de la columna digital va a modificarse, ¿no? Y yo creo que además el periodismo siempre, el parámetro espacial ha sido fundamental, es decir, la longitud del texto ha sido determinante. Creo que en el entorno digital lo es de manera muy clara. Y sospecho además que la evolución muy notoria que va a tener el negocio hacia el teléfono móvil como principal soporte nos va a llevar a ver todavía una modificación más acentuada. Pero en fin, quizás para nosotros son intuiciones y todavía no ha cuajado. Todavía para nosotros no deja de ser difícil a veces intuir cuál va a ser el futuro, porque en definitiva somos del pasado. Probablemente nuestro público podrá adivinar con mayor claridad cómo va a ser ese columnismo, el que ellos demanden y en el que ellos empiezan a reconocerse. O sea, que es lícito y esperable de la columna digital que incorpore el hipertexto, que incorpore archivo, que, en fin, y eso quizás sea una ruptura con la columna tradicional. Sí, pero fíjate algo interesante. La auténtica ruptura con la historia de la comunicación es la imprenta. Es decir, la recepción secuencial la inventa la imprenta, que es la que te lleva a sentarte a recibir los mensajes por escrito en el orden, en la linealidad que determina el autor. Hasta entonces, en la comunicación oral, la ruptura de la secuencialidad era constante. Y, digamos, en la tradición era mucho más fragmentaria en ese sentido, ¿no? Yo creo que volvemos, en alguna medida salimos del ciclo de la imprenta y nos encontramos nuevamente con algunos elementos que había en la comunicación literaria y en cualquier caso en la comunicación, ¿no?, tradicional. Yo creo que es lícito completamente e incluso recomendable el intento, en un gran cambio de paradigma, el intento de conservar un código cultural, un fetiche cultural, como la columna, en su estado prístino, ¿no?, sin adaptarlo, sin modificarlo en función de las nuevas circunstancias, es aquello que les pasó a los propietarios o empresarios de coches de caballo, que cuando apareció el automóvil se empeñaron en que aquel era un invento de locos y que el coche de caballos era mucho más elegante y que nadie se le ocurriría cambiar un gran coche de caballos por una de aquellas máquinas ruidosas. Evidentemente fueron arrollados por la historia, ¿no? Es decir, el entorno digital se ha impuesto de una manera muy clara y por tanto yo creo que no adaptarse a esa evidencia sería un gran error. Muchas gracias. Bien, pues es el turno vuestro, del público. Teo, tenías una pregunta. Hablábamos hace poco de lo que ha influido Twitter y tú eres una especie de columnista también en Twitter. Hablabas tú incluso de una investigación que querías iniciar sobre la columna de 140 caracteres. ¿Qué piensas del fenómeno Twitter en el columnismo? Bueno, a veces forzamos las investigaciones, ¿no? Es decir, yo creo que tiene una cierta provocación académica crear el concepto al que yo me he referido, el de microcolumna de 140 caracteres, pero probablemente con un fundamento real. Es decir, cuando yo entré en Twitter, que entré aconsejado por el grupo Vocento,
La idea, como todo el mundo en Twitter, era la de aprovechar para rentabilizar la difusión de tus columnas y de tus trabajos y compartir enlaces interesantes, ¿no? De alguna manera era instrumental. Pero es curioso porque observas cómo hay una gran cantidad de escritores, citaría por ejemplo a Nacho Escolar, ¿no? Es un caso muy claro, Nacho Escolar, pero también Enrique González, en la revista Hot Down, por ejemplo, ves también este fenómeno. Es decir, muchos ya no hacen tweets que sean enlaces a textos de mayor recorrido, sino que hacen un esfuerzo por ser capaces de codificar ideas en ese pequeño espacio de 140 caracteres para transmitir una opinión y transmitirla ingeniosamente. Si una columna es la idea de elaborar una opinión de manera ingeniosa para ser persuasivo, un tuit de 140 caracteres que transmita una idea ingeniosamente podría ser entendido como una microcolumna. En el fondo no es más que una frase, pero ¿por qué la columna? La columna es un nombre sinecdóquico, ¿no? Es decir, realmente columna se llama columna porque ocupaba el espacio de una columna, pero ya dejó de ocupar el espacio de una columna y en el entorno digital eso no existe, esa idea de columna no existe. Mantiene el nombre tradicional de columna, pero ¿por qué no? Creo que es una provocación interesante. Decir, bueno, es posible que nos encontremos ante otra forma de hacerlo en 140 caracteres. Por ejemplo, cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. ¿Quién iba a decir hace décadas o hace un siglo que eso sería uno de los cuentos más famosos del siglo XX? Los haikus poéticos, ¿no? Y por tanto, pues nos podemos encontrar con que se vaya depurando la habilidad de hacer microcolumnas en 140 caracteres. Un poquito forzadas, pero... También hay extensiones para un tuit, es decir, hay programitas que te permiten hacer un tuit no de 140 caracteres, sino con algo más de mayor recorrido, ¿no? A mí me parece que el tuit genuino, el verdadero tuit, tiene que tener 140 caracteres y que el desafío, en el fondo ha sido un desafío para los escritores. Yo escribo en 2700 caracteres todos los días mi columna. Es decir, no es una circunstancia muy singular. Hay días que el tema y lo que tienes que decir sobre el tema te daría para 5000 caracteres y días que te conformarías con 1500 y ya lo demás, pero la columna son 2700 caracteres y todos los días haces 2700 caracteres independientemente de cualquier otra circunstancia. 140 caracteres.